Muy buenos días, ingeniera. Hoy día vamos a explicar sobre la sísmica marina. Como un pequeño introducción, entendemos que la sísmica marina, al igual que la sísmica terrestre, utiliza el principio de reflexión de ondas para fotografiar el subsuelo. Cuando una onda sísmica encuentra un cambio de material, un interfaz o límite entre capas, una parte de su energía se refleja hacia la superficie. Para el caso marino se utilizan fuentes que genera el pulso de onda y los receptores son hidrófonos que se colocan a lo largo de un cable largo, remolcando a una profundidad constante. Como podemos ver en la imagen, eh, las diferentes capas y colores representan las capas geológicas del subsuelo. Las líneas amarillas muestran cómo las ondas sísmicas viajan hacia abajo y luego se reflejan cuando choca contra una de estas interfaces. Estas reflexiones son las que grabamos para construir esta imagen. En la sísmica marina es un estudio sísmico que inicia con la fuente generando ondas. Estas ondas reflejadas son captadas por los hidrófonos. La diferencia de presión generada por la onda en el agua es transformada en una señal eléctrica. Los sismógrafos a fondo del barco graban esta señal, que inicialmente es analógica. Antiguamente se grababa en cintas o papel, pero el proceso moderno implica que esta señal sea digitalizada posteriormente para su procesamiento en la computadora. Como podemos ver en la imagen, los arcos azules son es la fuente que genera una onda. Eh, las líneas amarillas eh, son las ondas que viajan hacia abajo y rebotan en las capas. Las líneas blancas son es el streamer con los hidrófonos que capta la energía reflejada. Y el barco es el centro de control que genera la onda y graba la señal. Y las ondas rebotan, nos dan la información sobre la geometría del subsuelo. Sismología marina. Como podemos ver en la imagen, nos muestra cómo la placa de coco se mete por debajo de la placa norteamericana en un proceso llamado subducción, justo frente a las costas de Guerrero. Esta zona se llama fosa mesoamericana, donde acumulan energía que pueden generar terremotos a gran magnitud. La brecha sísmica de Guerrero es un tramo que no ha liberado energía hace muchos años y existe riesgo de un sismo mayor a 7. Registro marino. Tenemos el 2D y el 3D. El 2D obtiene líneas individuales del subsuelo marino. También sirve para estudios regionales y para identificar grandes estructuras geológicas. La 3D usa varios cables a la vez y permite obtener un volumen completo en 3D del subsuelo. Descripción de las embarcaciones. Tenemos la embarcación de registro sísmico y la embarcación de apoyo. La de sísmico es el barco principal que remolca
la pistola de aire y los streamers para generar y registrar la sísmica del subsuelo marino. La embarcación de apoyo es, es el barco que asiste a la embarcación sísmica ayudando en seguridad logística para generar y registrar la sísmica del subsuelo marino. Elementos del registro sísmico. Como podemos ver ahí una muestra de un diagrama general de, de una sísmica marina. Ahí el barco sísmico navega mientras remolca las pistolas de aire y detrás del barco van los streamers con largos cables con hidrófonos que registran las ondas reflejadas. El GPS y los sensores eh, de posición controlan la ubicación exacta del barco y del cable. Y las cabinas de instrumentos registran y procesan datos. El área de descubrimiento representa la zona donde las ondas sísmicas penetran y regresan desde el subsuelo. Aquí tenemos los elementos de registro sísmico. Tenemos que es el GPS que ubica el barco y los equipos en el mar. Cables sísmicos son los que transportan los hidrófonos que captan las señales. Los tendidos de cable son varios streamers usados en sísmica 3D. Los hidrófonos. Estos son los sensores que convierten la presión acústica en señal eléctrica. La cámara de aire. Parte de la pistola de aire donde se almacenan aire comprimido para generar ondas sísmicas. Tenemos la fuente sísmica, tenemos la pistola de aire, la pistola de agua, explosionadores de manga, briboseis marina, pingers, sistema de chirrido. La pistola de aire es la fuente más usada, genera ondas liberando aire comprimido. La pistola de agua eh, usa agua a presión para generar ondas. Explosionadores de manga. Estos son pequeños explosivos controlados y estos ya no son muchos utilizados. Los briboseis marina. Tenemos equipos vibratorios bajo el agua. Los pingers son pequeños pulsos de alta frecuencia para, para estudios superficiales. Y los sistemas de chirrido. Esto emite un barrido de frecuencia para estudios detallados del fondo marino. Va a proseguir mi compañera. Buenos días, ingeniera. Eh, Vengo a hablarles un poco más de la fuente sísmica. La fuente sísmica es un mecanismo que generan ondas sísmicas desde causas naturales o fallas tectónicas volcánicas hasta artificiales. Aquí nos muestra un material que se llama serpentina, pero en inglés se llama streaming. Este material sirve para captar ondas sonoras reflejadas en el fondo marino. Dentro de ella, en el fondo marino. Y dentro de ella tenemos también la interpretación sísmica. ¿Puede cambiar, compañera, por favor? Aquí tenemos la interpretación sísmica. Esta interpretación sísmica
Es analizada datos de ondas sísmicas reflejadas en el subsuelo, como nos muestra ahí, eh, para identificar, mapear de subsuelo para estructuras rocosas, fallas y de yacimiento. Este mapa muestra más que es en la sísmica marina. Es un proceso esencial y geográfico y geológico que busca comprender la estructura geológica y las propiedades del subsuelo marino. La siguiente, por favor, compañero. Como vemos acá en el mapa, tenemos 5 escalas. Eh, Dentro de ella les voy a explicar un poco sobre estas escalas. Cada escala nos muestra el tiempo de viaje de las ondas acústicas y nos muestra también la escala de nuestros límites de la roca. En sí, en total, esta escala nos muestra la radiografía de una porción de la superficie de nuestra disparación de estructura de las capas de roca desde el fondo marino. Pasar a la siguiente compañera, por favor. Acá nos muestra las ventajas y desventajas de la sísmica marina. Vamos a empezar con las ventajas. Las ventajas tenemos 4. Requiere tendidos de más cortos, funciona independiente de la velocidad y proporción de la onda fundida. La interpretación del términos de estructuras geológicas más complejas. El modelo del suelo es construido directamente con las observaciones adquiridas. La siguiente, por favor. Dentro de las desventajas tenemos 3 desventajas marinas. Una, requiere más geófonos y más fuerte generación de ondas al producir un interior de la Tierra. Esto es más caro de la adquisición de los equipos. 2, el procedimiento de computador es más reflejo, requiere hardware especializado en experiencia. 3, requiere analizar el sismograma completo. Debido a grandes cantidades de información registrada, debe ser usada a mayor complejidad e interpretación de la programación, propagación de las ondas. La siguiente, por favor, compañera. Aquí nos muestra la duración de una explotación sísmica. En sí, la duración es una campaña de sísmica marina, varía mucho desde unas rocas de unas pocas semanas. Nos dura la explotación como 15 días para estudios puntuales, hasta meses, años o por años como son para proyectos extensos de explotación. En esta explotación, como nos muestra en la imagen, en el barco navega sobre el área de interés arrastrando el equipo, donde el cañón dispara los pulsos de aire comprimido en el agua. De ahí nos muestra las ondas que propagan a través de la columna de agua que penetra en las capas sedimentarias y la roca del fondo marino. Mm, La siguiente, por favor, compañera. Los daños ambientales que nos causan esta explotación marina eh, son ruidos acústicos, eh, daño físico y fisiológico, pérdidas de audición, lesiones graves o muertes, cambio de comportamiento, y nos muestra también en la evasión de hábitats de abandono de los animales, indiferencia de comunicación, etcétera. La siguiente, por favor, compañera. Aquí nos muestra una conclusión más resumida sobre de esta investigación, donde este propósito de esta diapositiva que hemos ilustrado para el proceso de interpretación de datos sísmicos marinos, donde te pozo y
los mapas de localización para construir modelos geológicos del subsuelo marino. De esta forma hemos concluido este tema de sísmica marina. Ingeniera, bueno, muchas gracias y esto es todo. Mi compañera Diana.